Muy buenas noches, hermanos, paz y bien. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta página de Facebook, Algo que decir por Israel de Cristo. Hoy día, lunes 12 de octubre, nos toca desarrollar nuestro 10º tema del curso Conociendo a Jesús en los Evangelios. Y antes de empezar vamos a tomarnos un tiempito acomodándonos, o sea que así permitimos a aquellos hermanos que van a ir entrando a esta transmisión puedan hacerlo. Hoy día, a usted que está ahí en su casa, hay algo que el Señor le tiene que decir a su corazón. Y vamos a estudiar esta vez el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Vamos a utilizar del versículo 13, del versículo 1 hacia adelante. Y como siempre recordamos, es importante tener un cuaderno de apuntes para que así algo que el Señor esté diciendo y poniendo en nuestro corazón lo podamos apuntar. Yo cuando empecé a estudiar por cuenta personal la Sagrada Escritura, tenía un cuaderno de apuntes y cuando me tocaba dar algún tema, repasaba ese cuaderno de apuntes como que se me hacía un esquema en la cabeza de todas las cosas que se encontraban en la Escritura. Hoy día nos toca estudiar el discurso parabólico de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, antes de empezar, siendo ya las 8, vamos a adorar al que vive. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí en donde usted se encuentra, ahí en donde el Señor le está permitiendo escuchar su palabra, vamos a abrirle nuestro corazón a Él que sabe cómo ha estado nuestro día, a Él que sabe cómo está nuestra vida, Él que sabe de nuestras luchas, Él que conoce de esas batallas que a veces llevamos y sufrimos en silencio. A Él vamos a presentarnos en esta bendita noche a la Santísima Trinidad, sobre todo teniendo en cuenta aquello que el ángel le dijo a la bendita Virgen Inmaculada de Nazaret: el Señor está contigo. Nunca te olvides de eso, en medio de todo lo que vivas. En tu día a día, el Señor está contigo. Y vamos a orar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por el don que nos concedes en tu infinita misericordia de estar esta noche en tu presencia. Bendito seas, Señor, porque nuestra vida está en tus manos, porque tú, Señor, tienes cada una de las cosas que nos están pasando en tus manos. Tú nos invitas, Señor, a través de las adversidades, a confiar. Cada problema de nuestra vida es un recordatorio que nos invita a entregarnos más a ti. Queremos, Señor, en esta bendita hora, ponernos en tus manos con todo nuestro cansancio,
con nuestras fatigas, con nuestros problemas, con aquello que no está saliendo bien en nuestro hogar. Ponernos en tus manos, Señor, y dejarnos en ti. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Tómala. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Queremos en esta bendita hora, Señor Dios nuestro, poner en tus santas y gloriosas manos nuestra vida, nuestra existencia. Queremos poner en tus manos, Señor, todo lo que nos está pasando. A veces sufrimos en silencio. Queremos poner en tus manos aquel problema por el cual tanto te estamos pidiendo y que no se resuelve. Queremos poner en tus manos, Señor, aquel conflicto que hay en nuestro hogar, que hay en nuestra familia, que hay en nuestro matrimonio. Y queremos, Señor, abandonarnos en ti, en la certeza de que tú estás con nosotros, Señor, y que por tu misericordia no nos abandonarás, no nos dejarás. Alabado y bendecido seas, oh glorioso Señor, pastor y guardián de nuestra vida. Bendito seas, Señor, porque aunque caminemos por quebradas oscuras, tú, Señor, nos confortarás. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Ahí en donde tú te encuentras, entrégale tu vida al Señor y entrégate al Señor tal como esté tu vida, con sus luchas, con sus problemas, con tus debilidades, con tus caídas, con tus desaciertos. Entrégate a Jesús, porque no hay mejor momento para entregarse a Él que el momento actual, que este momento presente que estamos viviendo. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Toma mi vida, Señor Jesús. Tómala. Dile conmigo, tuya es mi vida. Tuya es mi vida, Señor Jesús. A ti te la entrego en esta santa y gloriosa noche.
Tuya es mi vida, Señor Jesús. Tuya es mi vida, Señor Jesús. Tuya es mi vida, Señor Jesús. Tómala. Levántale tus manos y dile: tuya es mi vida, Señor Jesús. Tuya es mi vida, Señor Jesús. Tuya es mi vida, Señor Jesús. Tómala. Para siempre tu misericordia, tu fidelidad me acompañará. Por eso yo te alabo y te exalto, oh mi buen Jesús. Porque es para siempre misericordia, tu fidelidad me acompañarán. Por eso yo te alabo y te exalto, oh mi buen Jesús. Porque es para siempre tu misericordia, yo te alabo y te exalto, oh mi buen Jesús. Levante sus manos ahí en donde se encuentre y alabe al Señor. Levante sus manos en medio de sus luchas y bendiga al Señor. En medio de lo que estás viviendo, en medio de tus tribulaciones, bendícele a Él. Dale gloria a Él, porque Él es santo. Toda alabanza, bendito sea Señor, porque es en este momento de luchas internas y externas que queremos, Señor, abandonarnos en tus manos. Queremos, Señor, ofrendarte en esta hora el fruto de nuestros labios, celebrando tu grandeza, tu misericordia. Alabado seas, bendito Señor. Gloria a ti, Jesús, Jesús. Alabado seas, Señor Jesús. Llena tus labios de ese bello nombre, dado a los hombres para su salvación, el nombre bendito, el nombre glorioso de Jesús. Bendito Señor, bendito, bendito, santo eres, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra honra, Señor. A ti, oh único Señor Dios nuestro, Salvador nuestro, roca nuestra, baluarte nuestro, fortaleza nuestra, que vienes a visitarnos en el tiempo de debilidad, que vienes, Señor, a consolarnos en el tiempo de la angustia. Como dice el Salmo, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me darás gloria. Alabado seas, bendito Señor Jesús. Porque es tu misericordia, Señor, la que nos sostiene. Es por tu gracia, por tu amor y por tu poder que estamos aún firmes. Es por tu santidad, Señor,
Y es por tu poder, no por el nuestro, que podremos salir adelante en medio de tanta adversidad. Alabado seas, Jesús. Alabado seas, Señor, porque no se trata de querer o de correr, sino de que tú nos tengas misericordia. Oh, bendito seas tú, bendito seas tú, Señor Jesús, porque es para siempre tu misericordia, Señor, porque la misericordia del Señor es como un sol que despunta en medio de una noche muy oscura y disipa toda oscuridad y toda tiniebla y que calma todo con su sola presencia. Jesús. Hay hermanos que están viendo esta transmisión, que tienen el corazón angustiado. Simplemente, hermano, alaba su nombre, proclama su nombre. Jesús. Abandónate en sus manos, porque tú ya estás haciendo todo lo posible para que las cosas mejoren. Abandónate ahora en sus manos y que se haga su santa voluntad en tu vida. El Señor está en control y Él hará que llegues a la otra orilla. Alabado seas, Jesús. Y pajambara shitra yaraitra, ushara barajalabastru yaraitra. Dile conmigo a este Señor misericordioso, porque es para siempre tu misericordia, tu fidelidad me acompañará. Por eso yo te alabo y te exalto, oh mi buen Jesús, porque es para siempre, dilo, tu misericordia, tu fidelidad me acompañará. Por eso yo te alabo y te exalto, oh mi buen Jesús. Por eso yo te alabo y te exalto, oh mi buen Jesús. Por eso yo te alabo y te exalto, oh mi Jesús. Gracias, Señor, por esta noche estar con nosotros, por esta santa hora que nos permites estar en tu presencia. Concédenos, Señor, la gracia de poder llenarnos de ti. Tú nos haces falta. Permite que nos llenemos de ti, Señor. Y que salgamos de esta reunión no como hemos entrado, sino renovados y fortalecidos por el poder de tu Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos, Padre, hoy nuestro pan de cada día y
Perdónanos, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes, Padre, caer en la tentación. Líbranos del mal. Señor, porque tú has prometido que a los adeptos a tu nombre, a los que viven practicando tu justicia, a los que viven, Señor, recreándose en tus mandamientos, tú a ellos les librarías del mal a su alrededor. Oh Dios bendito, te pedimos, a ti que haces llover bendición sobre justos y pecadores, a ti que haces salir el sol sobre buenos y malos, te pedimos que por tu misericordia infinita, Señor, nos libres del mal que hoy nos afecta. Líbranos, Señor, de la enfermedad física, de la enfermedad mental, de la enfermedad del espíritu. Y permite, Señor, que libres de la angustia, de la tristeza, que libres del miedo, de la desesperación, del orgullo, del rencor, de la ira, de la venganza, del odio, de la mentira, de la arrogancia, libres de todo mal, podamos servirte todos los días y gozar de tu presencia, Señor. Te pedimos, Jesús bendito, que selles con tu sangre el suelo, subsuelo, aire y atmósfera que estamos respirando, nuestras posesiones y bienes, todo lo que somos, hacemos y decimos. Y concédenos, Señor, la gracia que a través de tu sangre bendita quede santificada la transmisión y la recepción de esta señal, para que tú que enviaste a los misioneros a pedir la paz a los hogares, tu paz alcance nuestra casa, alcance a nuestra familia. Te pedimos, Espíritu Santo, abre nuestra inteligencia y forma en nosotros la mente de Cristo. Sana nuestro corazón, herido por el pecado, para que de él provengan buenas y santas intenciones, y que muy en el hondo de nuestra alma nazca un deseo profundo de santidad, de vivir consagrados a ti. Bendícenos, Espíritu de Dios, y concédenos el santo don de tu temor, para que nos ayude a vivir con sabiduría. Que por la intercesión de la Virgen Inmaculada se nos conceda toda gracia y favor en orden a nuestra salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que por ese corazón inmaculado tuyo, bendita Virgen, sea puesta en fuga toda obra de las tinieblas en nosotros. Y que por tu poderosa intercesión, por ese pronunciar en tus labios nuestro nombre a Jesús, seamos libres de toda fuerza de mal. Que el Señor poderoso enderece los caminos que el diablo haya torcido. Y como son más los que están con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros, pedimos la intercesión de los santos del cielo. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. San Juan Macías, ruega por nosotros. Santo Toribio de Mogrovejo, ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, ruega por nosotros. San Francisco Solano, ruega por nosotros.
San Martín de Porres, ruega por nosotros. San Agustín de Hipona, ruega por nosotros. Santa Rita de Casia, ruega por nosotros. Santa Mónica, ruega por nosotros. San Ambrosio, ruega por nosotros. San Bernardo de Claraval, ruega por nosotros. Y rezamos la oración del exorcismo a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo ante la perversidad y chanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él es nuestra muy humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien sea cada uno de ustedes. Muy bienvenidos esta noche que continuamos con nuestro curso Conociendo a Jesús en los Evangelios. Hoy día vamos a desarrollar el tema número 10 en este lunes 12 de octubre. Para aquellos que no tengo el privilegio de conocer, mi nombre es Israel Pelán Cruz. Yo soy misionero en la Santísima Iglesia Católica acá en Lima, Perú. Participo en un movimiento que se llama Misioneros de Santa María de Nazaret. Y hoy día el Señor me permite atenderte y servirte de su palabra. Pues bien, hoy vamos a continuar nuestro curso Conociendo a Jesús en los Evangelios con el tema número 10. El tema que vamos a desarrollar en esta gloriosa noche se llama el discurso parabólico de Jesús. El discurso parabólico de Jesús, y vamos a utilizar Mateo 13, versículos del 1 hacia adelante. Mateo 13, versículos del 1 hacia adelante. Dice la Sagrada Escritura: aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar. Y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca, y toda la gente quedaba en la ribera y les hablaba muchas cosas en parábolas. Decía: salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenía mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una 100, otras 70, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué hablas en parábolas? Él le respondió: es que a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos,
pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará y le sobrará, pero a quien no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías: oír, oiréis, pero no entenderéis. Mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha embotado el corazón de este pueblo. Han hecho duros sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con sus ojos, con sus oídos oigan, con su corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Pues os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santifica mis labios, Señor, y concédeme la gracia de poder predicar en tu santísimo nombre. Pues bien, en el Evangelio según San Mateo, los discursos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cobran gran relieve, son de gran importancia. Ya habíamos dicho en el comienzo que nuestro objetivo al hacer el estudio de este Evangelio era concentrarnos en estos 5 grandes discursos que Mateo nos presenta a lo largo de su Evangelio. Porque en ellos se encuentra toda la enseñanza doctrinal de Jesús. Esto es muy importante. Entonces, estas enseñanzas vienen a ser como el corazón, el tema central del mensaje de nuestro Salvador. Por eso Mateo sistematiza, organiza, agrupa los dichos de Jesús en distintos momentos de su seguimiento y los va a organizar en un solo discurso. Es decir, no es que Jesucristo de pronto dijo: hoy día voy a predicar solo parábolas, y desarrolló todo un conjunto de parábolas para la gente que le oía. Estamos entonces comprendiendo que a lo largo de su seguimiento, Mateo ha ido escuchando todo lo que Jesús ha dicho y nos está presentando de una manera sistemática, de una manera organizada, en un solo discurso, eso que Jesucristo dijo a lo largo de esos 3 años de seguimiento. Entonces no es que Jesucristo dijera: hoy día toca hablar en parábolas, entonces Mateo estaba que tomaba nota, ¿no? No vaya a pensar eso. Lo que hace Mateo es un trabajo teológico. Hace Mateo un trabajo teológico. Acordémonos que 3 elementos o 3 acontecimientos son importantes para entender el mensaje de Jesús, ¿no? En el momento ellos no lo comprendían, no lo entendían con claridad. Su mente estaba como embotada. Entonces 3 elementos son importantes. El primero es la pasión, muerte y sobre todo resurrección de Jesús. Todos ellos lo entienden a la luz del resucitado. Lo segundo es el envío del Espíritu Santo, que abre su inteligencia para que entiendan todo lo que había dicho Jesús. Y lo tercero es el estudio, la relectura de los textos proféticos, de las enseñanzas antiguas. Entonces estos 3 elementos se suman para poder hacer esta reflexión teológica. Entonces lo que hace Mateo es un trabajo teológico. Él va a agrupar estos dichos del Señor en 5 grandes discursos para transmitírnoslo en un mensaje ordenado y resumido sobre lo que enseña Jesucristo para nosotros los bautizados en la iglesia. Entonces Jesús hizo mucho más. Jesús hizo mucho más.
de lo que encontramos en los evangelios. Pero es importante comprender que lo que se halla acá en los evangelios y lo que estamos estudiando ha sido considerado para preservarse en orden de la salvación de nuestra alma. Entonces, lo que estamos estudiando es importante en orden de nuestra salvación. Por eso es importante saber reflexionar el tema de las parábolas, porque revelan la realidad del reino de los cielos. Por eso es que acá el Señor va a decir lo siguiente en el versículo 10. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Miren la pregunta que le hacen: Señor, ¿por qué hablas en parábolas? Y la respuesta está en el versículo 11. Él les respondió: es que a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Entonces, cada vez que esto es importante, y toma nota, que el Señor hable de una parábola, cada vez que el Señor esté enseñando con una parábola, es porque se nos está hablando de algo que es importante entender del misterio del reino de los cielos. Entonces, al final de todo este gran discurso que va a lo largo del capítulo 13 y que tiene 52 versículos, en el final, ya en la conclusión de todo este discurso, en el versículo 51, el Señor hace, terminando todo lo dicho, hace esta pregunta: ¿habéis entendido todo esto? Entonces, qué importante es no solamente escuchar a Jesús, sino entender lo que Jesús está diciendo. Entender significa tener una idea clara de algo, saber con perfección algo. Entender significa haber penetrado en el sentido de lo que se nos está diciendo. Por eso, esto va a ser trascendental. Esto va a ser trascendental. Imaginémonos que nosotros estamos en clase un poco distraídos, estamos en clase un poco pensando en nuestras cosas y no hemos prestado atención a toda la enseñanza del profesor, y de pronto el profesor nos dice: mañana toma examen de lo que enseñé hoy, y nos quedamos en el aire. Entonces, qué importante es estar no solo de manera física y presencial, sino estar prestando atención a lo que dice Jesucristo. Por eso es que San Pablo va a decir en la carta a los Romanos capítulo 10, en el versículo 17, que la fe tiene un punto de partida que es la predicación del Evangelio, y el Evangelio que predicamos se arraiga en Jesucristo. La fe nace de la predicación. Entonces, este es un tema muy importante. Nosotros crecemos como cristianos en la medida que aprendemos a oír, en la medida que aplicamos el oído para oír. Es decir, prestar atención, sacar conclusiones, entender lo que se nos está diciendo. A veces a mí me ha pasado que he estado leyendo un libro y he tenido la mente tan embotada por actividades y un montón de cosas y no paso de un primer capítulo porque no lo estoy comprendiendo. Y a veces está así nuestra mente embotada de cosas, embotada de los problemas del trabajo, embotada de los problemas familiares, embotada de los problemas personales, y no estamos comprendiendo la hondura y la profundidad de lo que Jesús de Nazaret nos está diciendo. Por eso el Señor va a decir en el versículo 9 de este gran discurso parabólico, va a decir nuestro Señor Jesucristo: el que tenga oídos, que oiga. Entonces, aquí pone énfasis el Señor: aprender a escuchar. En la vida espiritual hay que aprender a escuchar. Lo central en la vida espiritual es la escucha. Es la escucha. Aprender a oír, darme cuenta. ¿Se acuerdan ustedes de Samuel? Piensen en un momento por él. Darme cuenta que Dios me está hablando. Samuel estaba escuchando la voz de Dios, pero no la reconocía. Darme cuenta que Dios me está hablando, y no solamente eso, sino darme cuenta lo que me está diciendo. Lo que me está diciendo. Dos elementos, entonces. Aprender a oír a Dios y aprender a entender
lo que Dios me está diciendo. Mucha gente me pregunta, hermano, ¿y cómo aprendo a ir a Dios? Lea la Biblia. Ahí usted, a través de la lectura asidua de las sagradas páginas, usted va a afinar el oído espiritual para reconocer, esta es la voz de mi pastor. Esta es la voluntad de mi pastor. Mucha gente que dice, hermano, yo no sé qué quiere Dios de mi vida. Lea la Biblia. Ahí se le va a decir, hermano, yo no sé reconocer la voluntad de Dios. Lea la Biblia. Ahí se le va a decir. Entonces, no solamente debo darme cuenta cuando Dios me habla, sino entender lo que Dios me está diciendo. Por eso esto es trascendental en el crecimiento espiritual. En Mateo capítulo 7, en el versículo 24, el Señor va a decir que hay dos tipos de personas. Unos que construyen sobre roca y otros que construyen sobre arena. A ambos le van a venir los torrentes, a ambos le van a venir los vientos huracanados, a ambos le van a venir las tempestades. Pero ¿por qué uno se viene abajo y el otro no? No es solamente porque uno edificó sobre roca y el otro edificó sobre arena. Porque el que edificó sobre arena, escúchalo bien, se le dijo que no lo hiciera. Pero fue necio, escuchó y no lo puso en práctica. Entonces, tú puedes oír la palabra de Dios y no practicarla. Y ahí está la necedad. Que cuando un problema tire abajo toda tu vida, ahí te darás cuenta si pusiste en práctica, si edificaste tu vida bajo los principios del Evangelio de Dios. Entonces, cada uno de nosotros construye su vida en base a decisiones. Cada problema nos muestra cómo hemos construido nuestra vida y revela si es que estamos poniendo en práctica lo dicho por el arquitecto de nuestra vida o no. Entonces, ahí en donde tú ves a alguien que se viene abajo al primer problema de su vida en medio de una tempestad, es porque ese no está escuchando. Puede oír, mas no escuchar. Puede estar percibiendo un sonido, pero no está entendiendo lo que se está enseñando ni lo que Dios le está pidiendo. Hace tiempo una hermana de mi comunidad de Hijos de Sion me hizo una pregunta. Ella me dijo, ¿en qué nos diferenciamos de las personas? Ella me dijo, ¿no? Me dijo, de alguien que dice tener fe y alguien que no, por cómo reaccionamos en las crisis. Es así de sencillo. Alguien que reacciona con fe en medio de una crisis, esa persona está edificando sobre roca. Si alguien reacciona huyendo, llenándose de miedo y de angustias, porque esa persona solo escucha, mas no practica el Evangelio. Este discurso parabólico en la enseñanza de Mateo es un tema trascendental, es de gran importancia, porque aquí el Señor Jesucristo, escúchelo bien, el objetivo de este discurso es que el Señor nos va a hablar de cómo se da el crecimiento del reino de Dios en el hombre. Acá ya se nos va a hablar de esto, sobre el tema del reino de Dios y cómo crece el reino de Dios en nuestro interior. Y este es un tema muy importante, muy importante. Este discurso tiene que ver entonces con ese crecimiento de la palabra de Dios en el corazón de cada uno de los hombres. Dentro de mi movimiento, yo tengo el cargo de guardián general y como en algún momento he dicho, mi trabajo es cuidar la fe de los hermanos, alimentarla, motivarla, alentarla. Algo que a mí me ha llamado siempre la atención, pero a veces me piden apoyo otros movimientos, a veces hay comunidades que me piden algún tipo de asesoramiento. Entonces, lo que siempre me ha llamado la atención es una pregunta que alguien me hace, que a veces me hacen en los grupos, ¿no? Me dicen, hermano, ¿por qué tenemos gente en nuestro grupo que crece y otra no? ¿Por qué? Si reciben las mismas enseñanzas, si se ora igual por ellos, se hace el mismo acompañamiento espiritual, ¿por qué unos crecen y por qué otros no? Es bien sencilla la respuesta, porque no todos están escuchando. No todos están ahí escuchando. No todos están ahí percibiendo lo que el Señor les está queriendo decir y poniéndolo en práctica. Eso es trascendental. Entonces, esto que estamos diciendo es muy importante y es valioso hacernos una pregunta a estas alturas de lo que vamos de reflexión
Mire su vida y póngase a pensar si usted está escuchando a Dios. Y el criterio de discernimiento es: vinieron los torrentes, soplaron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Ahí está la necedad. Cuando nos venimos siempre abajo, al primer problema, a la primera situación, a la primera tempestad, nos venimos siempre abajo. Y andamos siempre desanimados, y andamos siempre abatidos, y andamos siempre quejándonos, por más que estemos en un grupo, en un movimiento, y por más que estés viendo esta transmisión. Si siempre te vienes abajo, es porque no escuchas, porque no estás edificando tu vida sólidamente en la piedra angular. Y el problema es escuchar. Acuérdate, dice el Salmo, que el Señor es el arquitecto. Él nos tiene que decir dónde ponemos cada cosa. Ese es el arquitecto, el que te dice qué hacer, cómo construir, cómo edificar. Y esta es la gran diferencia en los cristianos en la iglesia. Que hay algunos que pueden incluso tener dones, pueden tener carismas, y estos dones y estos carismas extraordinarios no son signos de santidad. Los signos de santidad son los frutos del Espíritu Santo. Allí en donde tú ves a alguien en medio de una crisis que mantiene la fe, que se mantiene en paz, que no se angustia, que no se perturba, que mantiene la alegría en Cristo, ahí tú ves que esa persona está construyendo sólidamente su vida en el Señor. Entonces, Mateo va a compendiar en este gran discurso parabólico, va a compendiar 7 parábolas referentes al reino de los cielos. Repito, y este discurso tiene como objetivo mostrarnos cómo recibir el reino de los cielos para que crezca y dé fruto en nosotros. Ese es el objetivo de esta parábola. Cada vez que Jesús va a enseñar algo sobre el reino, usará esta herramienta metodológica que es muy preferida por los rabinos de su época, esta herramienta que se llama las parábolas. Una parábola tiene un objetivo: transmitirnos una verdad de fe, una verdad moral, una verdad en este caso sobre el reino de los cielos. Y es a través de una analogía natural se nos explica una realidad sobrenatural por el método de la comparación. Entonces Jesucristo va a través de las comparaciones que se desarrollarán en estas parábolas a ayudarnos a entender con imágenes que son cercanas a nosotros, imágenes del campo, del mundo pastoril, imágenes que son cercanas a nosotros, que podemos entender. Nos va a explicar realidades sobrenaturales, realidades que nos exceden. Entonces, para comprender una parábola, hace falta prestar atención a 3 cosas, y esto apúntelo por favor. Para comprender una parábola hace falta prestar atención a 3 cosas. La primera, ¿cuál es la idea central que Jesucristo está comunicando a través de la parábola? ¿Cuál es la idea central que Jesucristo está comunicando a través de la parábola? Este es el primer punto, la idea central, captar cuál es el tema que se está desarrollando en esta parábola, el tema central de esta parábola que el Señor quiere que prestemos atención. Segundo punto a considerar: ¿qué dice la parábola sobre el reino de los cielos como aspecto particular? Es decir, todas estas parábolas están tocando el tema del reino de los cielos, pero están tocando objetivos distintos, de manera particular. ¿Qué nos está diciendo cada una de ellas? Esto lo vamos a hacer de manera aplicativa un poquito más adelante. Y lo tercero que debemos considerar en una parábola es: ¿qué es lo que esta parábola espera de mí? La respuesta personal. ¿Cuál es la actitud de cambio? ¿Qué se me pide a mí cambiar en esta parábola? Entonces, 3 cosas a considerar cada vez que leamos una parábola: el tema central, la cuestión particular de la que se nos está hablando, y qué se me está pidiendo a mí, lo que se me está exigiendo a mí cambiar, la actitud de cambio. Entonces,
Estos 3 puntos son importantes. Estos 3 puntos son muy importantes. El Señor, dentro de este gran discurso, va a citar al profeta Isaías. Y va a citar al profeta Isaías en la profecía de Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10. Va a decir que este pueblo, por mucho que oigan, no oirán; este pueblo, por mucho que vean, no verán; este pueblo no va a entender porque tiene su corazón embotado. Si ellos entendieran, dice el Señor, yo perdonaría sus pecados y los sanaría. Entonces, de por sí, lo que se nos presenta a través de esta profecía de Isaías que el Señor aplica en este contexto parabólico, se nos presenta de que van a haber indisposiciones internas, psicológicas, espirituales, para poder acoger el mensaje del reino. Hay personas que conozco de varios movimientos que me dicen, hermano, yo no entiendo, es que le he dicho una vez, le he dicho otra vez, le he dicho otra vez y no entiende. A veces es así, a veces es así, a veces uno tiene el corazón embotado y no está interiormente dispuesto para acoger el mensaje de salvación de Jesús. Por eso, una cuestión muy importante es que entendamos este contexto, ¿no? Dios, en su infinita misericordia, en su infinita providencia, cuenta con esta indisposición interna que a veces nosotros los hombres tenemos. Y es su gracia la que en un momento determinado nos toca para abrir el corazón, para ver, para oír, para convertirnos y para que Él nos cure. Por eso es importante que entiendas que la conversión es un don y todo don hay que pedirlo. No es que yo me convierto, todo don hay que pedirlo. Va a decir su santidad Benedicto XVI en un documento que siempre cito, Deus Caritas Es, en el numeral 1, que dice que uno se vuelve cristiano no porque uno quiere ser bueno, no porque uno ha llegado por una reflexión moral a pensar quiero ser bueno, no, sino es el encuentro con Cristo el que le da un nuevo horizonte a la vida. Entonces, qué importante es ver eso, ¿no? Que va a haber de pronto una indisposición interior, y probablemente la tiene usted y la tengo yo, para poder acoger el mensaje del reino de Dios. Por eso es importante captar la idea central, captar el tema, el aspecto particular y cuál es la respuesta que Dios me pide que dé ante lo enseñado. Entonces, de las 7 parábolas, nuestro Señor Jesucristo en este gran discurso va a explicar 3. 3 de las 7 parábolas. Va a explicar, por ejemplo, la parábola del sembrador en los versículos del 18 al 33. Repito, la primera parábola que explica es la parábola del sembrador del 18 al 23. La segunda parábola que va a explicar el Señor es la parábola de la cizaña, que está en los versículos del 36 al 43, ahí está la explicación, del 36 al 43, y la última parábola que va a explicar es la del 49, perdón, que es la parábola de la red, que está en el versículo del 49 al 50. Entonces, 3 parábolas explica: la del sembrador, la de la cizaña y la de la red. Y la explicación es dada a sus apóstoles. Y esto es muy significativo. Esto es muy significativo. Dice el Señor en el versículo 11 de este discurso parabólico. Él les respondió: es que a vosotros se os ha dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Esto es muy significativo porque el Señor sí les explica a los apóstoles y a la gente no. Esto con una intención, para que a su vez los apóstoles sean los encargados autorizados de parte de Jesús para enseñar las parábolas, que es muy interesante. Es decir, los apóstoles aparecen en ese sentido como los verdaderos intérpretes de los dichos de Jesús.
los verdaderos intérpretes, porque uno puede interpretar caprichosamente un pasaje bíblico, uno puede interpretar caprichosamente algún texto escriturístico. Por eso nosotros los católicos tenemos algo que se llama la tradición, y significa que esa doctrina oral que se dio transmitiendo de los apóstoles a sus primeros discípulos y que hasta el día de hoy llega a nosotros, nos ayuda a hacer una correcta interpretación de las escrituras. No hace mucho conversaba con una señora que estaba participando de un curso de consagración a la Santísima Virgen, en donde el ponente exponía algunas cosas que a ella inmediatamente le disonaron en el corazón, ¿no? Y después de haberlo analizado con ella, yo le decía eso, ¿no? Es que hay personas que hacen explicaciones antojadizas de algún texto bíblico, y a veces ni siquiera es un texto bíblico, sino es su propia elocución, su propia reflexión, ¿no? Y está bien que la teología es especulativa, pero de pronto nosotros tenemos que enseñar en el sentir de la iglesia. En el sentir de la iglesia. Entonces, esto es algo muy importante lo que se nos está mostrando acá Jesucristo. A esto se le llama magisterio eclesiástico. ¿Quiénes son los auténticos intérpretes de lo enseñado por Jesús? La iglesia. Teniendo como figuras representativas a los obispos. A los obispos, escuchar a los obispos y escuchar a los obispos de todos los países, sobre todo principalmente al Santo Padre, es estar oyendo al Señor. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Por eso tenemos que orar por ellos, que son hombres frágiles, que también pueden, como nosotros, caer. Y hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Por eso, lo que se nos dice es muy importante. Los apóstoles, el Señor les explica a ellos para que ellos nos expliquen a nosotros la iglesia. Entonces, el esquema que se va a seguir en esta enseñanza de este discurso parabólico es el siguiente. 7 parábolas enseña. La primera parábola es la parábola del sembrador. La segunda, la parábola de la cizaña. La tercera, la parábola del grano de mostaza. La cuarta, la parábola de la levadura. La quinta, la parábola del tesoro. La sexta, la parábola de la perla. Y la séptima, la parábola de la red. Ahora, escucha que esto es muy importante. Estas parábolas están interconectadas entre ellas. Tienen y desarrollan temas en común. Desarrollan temas en común porque el objetivo del Señor es enfatizar y reforzar una idea central en esta parábola. Por ejemplo, la parábola del sembrador viene a ser, por decirlo de alguna manera, para subrayar, ¿no? Es la madre de todas las parábolas. Es con la que el Señor empieza y tiene una importancia capital en la comprensión de todas las demás. En el Evangelio de Marcos, el Señor, respecto a la parábola del sembrador, dirá: si ustedes no entienden esto, no entienden nada del reino de Dios. Entonces es muy importante, que es una parábola importantísima, en donde hay un contenido específico que ayuda a la comprensión de las demás parábolas. Después tenemos la parábola de la cizaña. La parábola de la cizaña, que es la parábola 2, tiene que ver con la última parábola, la parábola 7, que es la parábola de la red. Entonces, tanto la cizaña, parábola 2, con la parábola de la red, que es la parábola 7, tocan el mismo tema central. El mismo tema central. Por ejemplo, el tema del sembrador, póngalo ahí como objetivo, se toca esto. ¿Cómo recibir la enseñanza sobre el reino de los cielos? Este es el objetivo de la parábola del sembrador. ¿Cómo recibir la enseñanza del reino de los cielos? Entonces, luego tenemos la parábola de la cizaña, segunda parábola, y la parábola de la red, que es la última parábola, también
objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ambas? El objetivo es lo que va a suceder al fin del mundo, lo que va a suceder en el fin del mundo en relación de cómo hemos acogido el mensaje del reino de Dios, si lo hemos vivido o no. Entonces ese es el objetivo de estas dos parábolas. Nos muestran en el fin del mundo, para aquellos que acogieron o no acogieron el mensaje del reino de Dios, lo que va a suceder. Parábola de la cizaña y parábola de la red. Viene luego la tercera y cuarta parábola, que entre las dos tienen el mismo contenido. La parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura se nos muestra cómo crece el reino en el interior del hombre. Cómo crece el reino en el interior del hombre. Tanto la tercera como la cuarta, repito, el grano de mostaza y la levadura. Y la parábola quinta con la sexta también tienen el mismo contenido. El tesoro y la perla. Aquí se nos habla de las exigencias del reino de los cielos. Lo que se exige para acoger, para vivir este mensaje del reino de los cielos. Entonces este es el esquema que encontramos. 7 parábolas en donde, repito, la parábola del sembrador es la más importante. La segunda parábola, la de la cizaña, el mismo objetivo central, el mismo objetivo temático que la séptima parábola, la parábola de la red. La tercera parábola, que es la del grano de mostaza, desarrolla el mismo objetivo temático que la parábola cuarta, que es la parábola de la levadura. La parábola quinta, que es la parábola del tesoro, desarrolla el mismo objetivo temático de la sexta parábola, que es la parábola de la perla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a decir algunas cosas que son importantes y que son claves para ayudarnos a comprender más profundamente este mensaje. Vayamos entonces en un primer momento a entender la parábola del sembrador, que es una de las 3 parábolas que finalmente el Señor explica y da pues una profundidad en su explicación de qué trata esta parábola. El tema central, repito, como ya lo he dicho, trata de cómo recibir la enseñanza del reino de los cielos. Ese es el tema central. Cómo se debe recibir, la actitud con la que yo debo recibir el reino de los cielos. Ese es el tema central de esta parábola. El tema particular es que nos va a presentar las distintas disposiciones interiores para la recepción de este mensaje del reino. A veces las disposiciones interiores no son las más idóneas. No son las más idóneas. ¿Y qué se nos pide en esta parábola? Se nos pide una disposición de escucha, de comprensión y de ejecución del mensaje de Jesús para poder nosotros acoger la buena nueva de Cristo. Vamos a explicarla. Por ejemplo, en esta parábola que hemos leído en el comienzo, se nos va a presentar que el sembrador siembra una semilla. Más o menos para que lo entendamos en el discurso de la época, cómo comprenderlo ahora. Antiguamente, cuando se sembraba, no se sembraba como hoy en nuestros tiempos, que el campesino trabaja la tierra, prepara la tierra, hace surcos y luego deposita la semilla. En aquel entonces no era así. El campo de cultivo no se diferenciaba del camino. Entonces, ¿qué era lo que hacía el sembrador? Agarraba un puñado de semillas y así las lanzaba. Por eso algunas caían al borde del camino, otras caían en terreno pedregoso, otras caían entre abrojos y otras caían en tierra buena. ¿Qué es lo que nos muestra Jesucristo con estos distintos tipos de tierra? Nos muestra los distintos tipos de corazones. No todos los hombres tenemos un corazón apto para acoger el mensaje de Jesús. No todos los hombres. Y lo primero se nos dice que hay algunos que el mensaje de Jesús, que es la semilla, cae como en una tierra como si fuera a lo largo del camino. Es decir, no penetra el mensaje de Jesús en algunas personas. ¿Por qué? Porque su corazón es duro.
Un camino tenía que ser duro para que pudiera soportar el paso de la carreta, para que tuviera que soportar el andar de los hombres. No podía ser una tierra que se hundiera, tenía que ser duro. Entonces hay personas que el mensaje cae y no penetra en estas personas. Y acá el Señor en la explicación va a decir algo que es muy interesante. En la explicación que está en el versículo 19 del discurso parabólico dice: sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende, mire, no la comprende, que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Con esto Jesús nos dice que hay personas en quienes Satanás ejerce un influjo y ejerce un impedimento para que acoja el mensaje de Jesús, para que lo rechace. Y genera a Satanás un impedimento que genera una dureza y no penetra la palabra. Y entonces dice que el ataque del maligno es que esta persona no comprenda. Que esta persona no comprenda. ¿Para qué? Para que no se salve. Para que no se salve. Por ejemplo, aquellos que viven en pecado mortal. Aquellos que viven sometidos a la lujuria. Yo la vez pasada le decía a una persona que tiene problemas de masturbación compulsiva, le explicaba a esta persona que dicen los padres de la iglesia que cuando Satanás sale a pescar al hombre, hay algunos pecados que va a utilizar como un anzuelo. Pero cuando pesca a los hombres con la lujuria, utiliza una red. ¿Y qué significa esto? Que con un anzuelo pescas de uno en uno. En cambio, con una red pescas a muchísimos. Entonces, desgraciadamente, como le confesaría la señora de Fátima a Lucía, le diría que uno de los pecados favoritos del demonio, del diablo, es los pecados de la carne, los de la lujuria. Y que desgraciadamente van a llevar al infierno a muchas personas. Desgraciadamente. Entonces hay muchas personas que lo ven como una debilidad, que lo ven como que el Señor me entiende, el Señor es misericordioso. Y si hablamos de la masturbación, hablemos también de los que viven en adulterio, de los que ven con una mujer que no es su mujer, de los que ven con un hombre que no es su marido. Hace 2 semanas hablaba con varias personas que le decían: desgraciadamente el hombre con el que tú estás no es tu marido. Desgraciadamente la mujer con la que tú estás no es tu mujer. Y estás en una situación de adulterio. Por más que escuches misa, por más que estés recibiendo esta reflexión. Entonces aquí viene el punto. Satanás no quiere que comprendas. Que lo veas como algo normal, como que el Señor tendrá misericordia, sí. Pero dice el Señor, y lo enseñábamos en su momento: ancho es el camino que lleva a la perdición, y angosto el que lleva a la salvación, y son pocos los que dan con él. Es decir, en este caminar hacia el cielo son muchos los que se pierden, y que están incluso dentro de la iglesia, desgraciadamente, que escuchan de manera formativa el mensaje de Jesús, pero no cala en su corazón para su conversión. ¿Cuántos de los que están viendo esta transmisión están en adulterio, están en fornicación, están en un tema de lujuria, consumo de pornografía? Si te mueres hoy, ¿a dónde se va tu alma? Esto es lo que no quiere Satanás. Entonces trabaja para que la gente no oiga, no vea. Les deja duro el corazón por el pecado, porque el pecado hace esto, ¿no? El pecado encallece el alma, genera una sordera y una ceguera impresionante, de tal manera que no nos damos cuenta el paso de Dios por nuestra vida. Después se va a señalar el segundo grupo de creyentes. Este es el primero. Dice el segundo grupo: otros cayeron en pedregal. Es decir, hay gente que tiene como piedras en su corazón. Hay gente que dentro de su corazón tiene como piedras, dice. Otros cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra y brotaban enseguida por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agostaron
por no tener raíz, se secaron. Porque hay gente en la iglesia que dice, ay, estoy en sequedad espiritual, ay, me siento en aridez, me siento seco por dentro. Porque hay gente que tiene esta situación. Pues bien, hay gente que tiene una vida espiritual muy superficial. Este es el problema. Hay gente que no es perseverante, que no es constante, su vida espiritual es de rezar de vez en cuando y más que nada le pide y le pide y le pide y le pide cosas a Dios. Su relación con Dios es una relación muy mercantil. Dame, Señor, y yo hago esto por ti. Mas no quieren ofrecerle un culto de adoración con toda su vida y con toda su existencia. Entonces, los primeros tienen el tema del pecado mortal que les impide acoger el mensaje del reino, y estos segundos tienen el problema de que son muy superficiales, de que no son perseverantes, de que la semilla no ha entrado hondamente en ellos, sino se ha quedado en lo superficial. Yo he visto muchas veces plantas y arbustos que la semilla no ha entrado hondamente en la tierra, que ser arrancados al primer viento fuerte que atraviesa por su camino. Entonces hay muchas personas que así rápidamente pierden la fe, rápidamente pierden el entusiasmo, rápidamente dejan de perseverar y dicen, ay, estoy en aridez, me siento seco. ¿Por qué? Porque no hay hondura en su corazón, no hay hondura. Se mueven más por la emoción que por la convicción de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Se mueven más por la necesidad y el interés que porque creen realmente en Él. Entonces, esto es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Ese es el segundo impedimento que vamos a encontrar dentro de la iglesia. Tercer impedimento, dice, otras cayeron como entre abrojos, como entre espinos. Hay gente que tiene espinas en el corazón, temas de su pasado no resueltos. Hay personas que tienen un corazón herido y estas heridas impiden que el reino de los cielos crezca en ellos. Dice, crecieron como entre abrojos y las ahogaron. Crecieron entre abrojos y las ahogaron. Entonces hay personas que desgraciadamente su corazón está tan herido que no puede acoger el mensaje del Evangelio por temas de miedo, por temas de complejos de inferioridad, por temas de renuncias, por temas de orgullo. Y estas personas están tratando generosamente de entregarse a Jesucristo, pero no le abren su corazón. No le abren completamente su corazón al Señor. Por eso en la explicación de la parábola va a decir, el que fue sembrado entre abrojos es el que oye la palabra, pero vive con preocupaciones. Y estas preocupaciones son las que hacen que la palabra quede sin dar fruto. Es decir, hermano, uno se ocupa en lo que más nos preocupa. Y si tú te preocupas mucho en tu trabajo, en tus necesidades, en tus problemas, en lo que no tienes, vas a ser como Marta y María. Va a venir Jesús a tu vida y lo vas a dejar sentado ahí. Y te vas a poner a hacer un montón de actividad y no vas a entender que el Señor dijo que una sola cosa es la que importa. Realmente una. Busca el reino de Dios, practica su justicia, todo viene por añadidura. Entonces, se nos presenta esto, ¿no? Repito, el objetivo central de esta parábola es cómo recibir la enseñanza sobre el reino de los cielos, las disposiciones internas, ¿no? Ese es el tema central. El tema particular es de que a veces pues nuestras disposiciones internas no son las más idóneas. ¿Qué nos pide esta parábola? Se nos muestra por último el cuarto tipo de creyente, en donde tiene pues es como una tierra buena. Es como que su corazón se ha preparado para ser tierra buena. Es decir, para que una tierra sea buena tienes que sacar las espinas, tienes que sacar los abrojos, tienes que remover la tierra, tienes que regarla, tienes que nutrirla. ¿Qué es cómo preparar nuestro corazón para acoger el mensaje del reino? Ora, lee la Biblia, confiésate continuamente, comulga el cuerpo de Cristo, reza el Santísimo Rosario, participa en un grupo. Todo eso prepara el corazón para que Cristo entre más hondamente. Pero ya yendo a lo específico, el Señor va a mostrar la característica que uno debe tener, la disposición interior para acoger el mensaje. Dice el Señor, otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas
100, otras 70, otras 30. ¿Cuál es la característica? Nos va a decir en el versículo 23. Pero lo que fue sembrado en tierra buena es el que oye. La primera actitud, el discípulo, ¿qué es lo que hace? Escucha. Repito, ¿qué es lo que hace el discípulo? Escucha. Usted es discípulo, tiene que aprender a escuchar. Tiene que afinar el oído para oír. Afinar el oído para oír. Yo a veces cuando el profesor está dictando tomo nota. Y a veces dentro de lo que el profesor dice entiendo un poquito más y tomo nota hasta de eso. Aprender a escuchar, tomar apuntes de lo que está diciendo nuestro rabuní. Segundo dice, y entiende. Oye y entiende. Es decir, es una actitud continua. Si yo presto atención a lo que se me está enseñando, entiendo. ¿Qué es lo que entiendo? Lo que el Señor espera y quiere de mí. Y ahí viene el tercer punto. Produce fruto. Entonces, son los tres movimientos internos. Este es el dinamismo del reino de Dios para que haya crecimiento en el alma de una persona. Oír, comprender y practicar. Oír, comprender y practicar. Ese es el dinamismo. ¿Alguien practica esto? Va a crecer. Va a crecer en gracia. Amén. Pues bien, ya he explicado entonces la primera parábola, que es la madre de todas, la que nos introduce en todas las demás. Pues bien, vamos a explicar la parábola 2 y la parábola 7. La parábola 2 es la parábola de la cizaña y la parábola 7 es la parábola de la red. Y las vamos a explicar en conjunto porque desarrollan el mismo discurso, el mismo objetivo. ¿Cuál es el tema central? Lo que sucederá al fin del mundo. Lo que sucederá al fin del mundo. Es decir, en relación a cómo hemos escuchado el mensaje, primera parábola, en relación a cómo hemos recibido el mensaje, si nos hemos convertido, si hemos puesto en práctica, cómo va a ser el fin del mundo, el juicio en el fin del mundo. Por eso la parábola de la cizaña y la parábola de la red van a desarrollar este mismo objetivo. Es decir, se nos muestra en ese sentido sobre el tema de la parábola de la cizaña y de la red lo siguiente, que hay buenos y malos, hay buenos y malos. Y los buenos y malos convivimos juntos, ¿no? Y nos debemos diferenciar por nuestras obras, ¿En qué yo me diferencio de alguien que no conoce al Señor? En mis obras. Algo que decía Mahatma Gandhi, ¿no? Yo me hubiera vuelto cristiano si los cristianos practicaran el mensaje de Jesús. Entonces este es un tema muy, muy importante. Entonces practicar el mensaje de Jesús. Hay buenos y malos. Y lo que se nos dice es lo siguiente, que en el juicio final se va a separar a estos buenos y a estos malos. En el juicio final. Va a decir la parábola en el versículo 49 y 50. Sobre la parábola de la red. Va a decir, así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. No nos olvidemos, hay gente que siempre tiene un discurso falso sobre el tema de Dios. Dice, no, Dios nos ama, no nos vamos a condenar, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, no nos ha creado para condenación. Es verdad, Dios es misericordioso, no nos ha creado para condenación, pero no te olvides que Dios es justo, que nos va a dar a cada uno lo que nos merecemos por nuestras obras. Eso es justicia. Nos va a dar lo que nos merecemos. Nos merecemos. Y esa justicia aplicada con la misericordia, algunos vamos a salir, por lo menos teníamos un 10 de nota, y el Señor nos va a regalar medio puntito para salir aprobados con un 11. Ahí está la misericordia de Dios. Hay varias veces, yo he conocido profesores que han aprobado así, ¿no? Alguien ha sacado un 10 y le regala como un medio puntito para que no se vaya a susti. Entonces, hay personas que van a pasar así por la misericordia de Dios. Pero hay otros que si sacas 9, nada que hacer. Es la nota que te mereces. El desaprobado. Entonces esto es muy importante. El Señor dijo, no le tengan miedo a los hombres que solo pueden matar el cuerpo. Ténganle miedo a Dios que puede agarrar el cuerpo y el alma y echarla en el infierno. Entonces no hay que
perder de vista eso, ¿no? El llamado serio a la conversión, el llamado serio a la penitencia, el llamado serio a cambiar nuestra vida, ¿no? Como padres, como madres, como cónyuges, como hijos, como trabajadores, el llamado serio que nos hace el Señor. Entonces este es el tema central. El tema del fin del mundo nos muestra la parábola de la red y nos dice que ahí se va a separar a los buenos y a los malos de los justos. Se va a separar y a los que no escucharon, no practicaron, no creyeron, ellos van a ir a una condenación eterna. Por eso el tema de la cizaña. La cizaña nos muestra de que sembrado dentro de nosotros hay semilla buena y semilla mala. Que dentro de nosotros hay deseo de hacer el bien, hay una buena semilla, pero también a veces hay el deseo de corrompernos, una semilla mala. Y esto crece dentro de nosotros, esa semilla crece dentro de nosotros, por eso qué importante es que aprendamos a separar, que aprendamos a discernir esta decisión a dónde me lleva, esta decisión a dónde me conduce. Todos dentro de nosotros tenemos buena y mala semilla. Buena y mala semilla sembrada, dice la Escritura, por el enemigo. Y a veces cuando crece, dice, crecen entremezclados y el trigo y la cizaña se parecen muchísimo. Pero ¿en dónde se diferencia? Y aquí viene la intención, ayudarnos a discernir. Mira cuál es el fruto que están dando tus acciones, para que te des cuenta qué semilla está creciendo en ti. ¿Cuál es el fruto? La cizaña, que se parece al trigo, es idéntico, lo único que hace es agotar la tierra, pero no da fruto. Por eso tú tienes que ver en tu vida qué frutos estás dando de conversión. ¿Qué frutos estás dando de conversión? Porque si no, simplemente está creciendo cizaña. Se parece al trigo, mas no lo es. Tienes apariencia de bueno, mas no lo eres. Tienes apariencia de cristiano, pero no das fruto. Y si no das fruto en Cristo, porque no eres cristiano, pues. Si tú dices ser cristiano, mientes, chismeas, robas, te da igual a insultar a las personas, te pasa la luz roja, maldices al microbusero, entonces no eres cristiano. Y hay que ser claro con la cuestión. Hay que ser claro en la cuestión. Entonces tienes apariencia de cristiano, pero tu falta de fruto dice que eres cizaña, no trigo. Entonces, esas dos parábolas van a desarrollar más o menos el mismo contenido, ¿no? Van hacia el mismo punto. Entonces, vamos ahora con la tercera y cuarta parábola, que es la parábola, el grano de mostaza y la levadura. Ambas nos van a mostrar lo mismo como tema central, nos van a decir cómo crece el reino en el interior. Una vez que nosotros hemos oído el mensaje de Jesús, tiene que entrar por acá. Por aquí tiene que entrar. Y para que baje de aquí a acá, tiene que haber oración. Tiene que haber oración. ¿Tú quieres que la palabra, el mensaje de Dios baje de aquí a acá? Tiene que haber oración. Yo recuerdo a veces en mis clases de teología, que a veces el profesor enseñaba algo, y como estaba que reflexionaba y reflexionaba, en ese momento vino la iluminación del Señor. Me iluminaba el Señor en mi interior sobre aquel misterio que se me estaba revelando, lo comprendía, y en ese momento yo cerraba mis ojos en pleno escritorio, plena de enseñanza del profesor, y me ponía a orar. El profesor se daba cuenta. Terminaba, sonaba el timbre y me iba a la capilla a orar. Y hermano, a veces me quedaba horas. ¿Y esto por qué? No baja pues. O sea, si solo te quedas acá, no baja acá. Acuérdate que Satanás también conoce las Escrituras. También las conoce. Porque cuando tienta a Jesucristo en el desierto, cita el salmo de protección. Sabe citar incluso. No cita cualquier salmo. Cita el salmo en donde Dios protege. Un salmo de confianza, de protección. El Salmo 91, que es un salmo utilizado en el ritual de exorcismo, ¿no? Y que es un salmo que podemos rezar nosotros como laicos para nuestra propia liberación, ¿no? Entonces, hay muchas personas que pueden conocer las Escrituras, ¿no? Yo leí un escrito en aquel entonces de Cardenal Ratzinger que decía:
hablando sobre las tentaciones de Jesús, él decía lo siguiente, ¿no? Que hay algunos teólogos que son como Satanás, ¿no? Conocen las Escrituras, pero no la practican. ¿Mm? Qué interesante eso. Conocer y no practicar es ser como el diablo. Conocer y no practicar es ser como el diablo. Puedes tú citar textos, sabértelos de memoria, pero dime, ¿cuál es el fruto? Por eso la parábola anterior, la de la cizaña. Si no estás dando frutos cristianos, porque no eres cristiano, así de sencillo. Por más que tengas tu cruz en el pecho, que hayas hecho consagraciones, por más que te hayas ido a pasear por todos los santuarios. Yo recuerdo cuando estuve en el santuario, sobre todo de Lourdes, porque el Señor me bendijo también estar en el santuario de Guadalupe, en México. Y cuando estuve en Lourdes veía a gente muy devota rezando, sacerdotes, religiosas, enfermos, pero había gente que se tomaba 30.000 fotos también. Y lo mismo pasa en varios santuarios, Fátima, Medjugorje, en varios santuarios, ¿no? Hay gente que hace peregrinajes no por un deseo de conversión y de cambio, sino es turismo religioso, así le llaman. Turismo religioso. La persona que nos llevaba a Guadalupe era una persona gnóstica y nos comenzó a enseñar mucho de Guadalupe. Era una persona que no creía. Incluso dentro de su enseñanza daba mensajes, ¿no? Tuve que hacerle el paro varias veces, ¿no? Tuve que levantar la mano y corregirle, no es así. Otra vez, no es así. ¿Y usted por qué contradice? Porque yo le digo la historia y cualquiera que pueda agarrar su celular y poner Google y puede poner la historia de Guadalupe va a entender que lo que usted está diciendo es errado, porque probablemente tiene rechazo a la Iglesia Católica. Calladito se quedó, calladito. Y la cuestión es esta, ¿no? De que podemos nosotros escuchar y no practicar. Entonces yo escucho la palabra de Dios y eso me tiene que llevar inmediatamente a orar. Inmediatamente a orar. ¿Para qué? Así como de pronto la levadura que una mujer le echa a un postre va haciendo que todo crezca, ¿no? Por eso el grano de mostaza, que es chiquititito, también tiene este propósito, ¿no? En la enseñanza de Jesús. Es una semilla chiquitita, pero si es cuidada, crece y se vuelve un arbusto frondoso que da cobijo a muchas aves del cielo. Entonces, igualito, esa pequeña palabra que tú recibes de Jesús, si la coges, la cuidas, la proteges, la meditas, la estudias, oras con ella, va a hacer que dentro de ti haya un crecimiento importante en el reino de los cielos. Importante. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta canonización de este hermano nuestro, ¿no? Carlos Acutis, este ciudadano italiano que ha sido elevado a los altares, que nos muestra, ¿no? Que uno puede haber hecho su confirmación, pero no todos le hicimos con la misma exigencia, que todos no le hicimos con el mismo amor, que uno puede de pronto estar comulgando el cuerpo de Cristo y no asombrarse con el misterio del cuerpo de Cristo. Así como uno piensa en la Santa Imelda, ¿no? También ella, tan pequeña, ella decía, ¿no? Yo no sé ustedes cómo no se mueren al recibir a Jesús en su boca. Entonces, uno puede tener una edad corta como este santo. Uno puede tener una edad corta como, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, del Niño Jesús. Y tener una vida espiritual profundísima. Por eso nunca te fíes de la edad de alguien. Alguien puede tener 50, 60 años y ser espiritualmente inmaduro. Y alguien puede tener 15 años o 20 y tantos, con la que murió Santa Teresa de Jesús, y tener un alma muy profunda, ahondada en el misterio de Dios, que tiene como punto de partida la Eucaristía. Entonces, ¿por qué no crecemos? Pongámonos a pensar, ¿por qué esta palabra que tiene que generar en mí un arbusto grande que acoja a muchos pajarillos del cielo, ¿por qué no está creciendo? Probablemente porque no estamos regando, no estamos trabajando en nuestra oración personal. Por eso, escucha bien esto, sin oración personal no hay crecimiento, no hay crecimiento. Entonces estas dos parábolas, la 3 y la 4, la parábola de el grano de mostaza y la levadura,
nos muestra esto, el crecimiento, que hay algunos que no crecen, hay algunos que no están creciendo. Vamos con la quinta y sexta parábola, que ya sería lo último que nos toca explicar, ya nos está ganando el tiempo también. El tesoro y la perla. Estas parábolas a mí me encantan porque habla de las exigencias, como tema central, lo que el Señor nos exige para vivir el mensaje del reino de Dios. Lo que el Señor nos exige para vivir el mensaje del reino de Dios. Entonces, en esta quinta parábola, que es el tesoro, y la sexta parábola, que es la perla, el Señor nos invita en ambas a dejar. Nos invita en ambas parábolas a dejar aquello que nos impide entregarnos más a Dios. En la parábola de la perla, el Señor habla en primer momento de alguien que está buscando algo de gran valor. Todos en esta vida vamos en búsqueda de algo. Y si tú piensas que tu vida va a cambiar o va a mejorar, si viene un hombre, si viene una mujer, si te zancas la tinca, si te sanas, si te pasa esto, te pasa lo otro, no entendiste esta parábola. Todos buscamos a Jesús aún sin saberlo. Porque al buscar la felicidad, al buscar una vida plena, buscamos a Jesús. Equivocadamente lo buscamos en el trabajo, en el sexo, en tener cosas, en hacer cosas. Y eso no llena el alma como lo llena Cristo. Entonces por eso dice, un hombre vuelve a esconderlo y de alegría vende todo para comprar aquel terreno. O sea, de casualidad nos hemos tropezado con Jesús y nos ha llenado de alegría. ¿Qué hay que hacer a continuación? Deja todo. Todo lo que te aleje de Jesús. Todo lo que te impida entregarte más a Jesús. Deja todo aquello. Deja todo. Deja amigos, deja amigas, deja conocidos, deja situaciones, deja actitudes. Deja. Yo incluso hay personas que le he dicho a esta pareja, no te conviene, déjala. Te impide acercarte a Jesús, déjala. Y hay gente que me dice, hermano, estoy casada. Bueno, hay que pedirle al Señor misericordia y que te permita, en su infinita gracia, poder perseverar. Poder perseverar, teniendo una pareja que te hace la vida imposible. Pedirle la gracia de perseverar con esa cruz. Va a decir la siguiente parábola, la parábola de la perla. La primera es la del tesoro escondido, la parábola de la perla, que va más o menos en el mismo sentido, pero acá cambia lo siguiente. En la primera es que uno tropieza con Jesús, que nos da una inmensa alegría y queremos dejarlo todo por Él. Pero en la segunda nos habla de esa búsqueda que el hombre tiene en la vida y que finalmente en ese buscar algo que nos llene te encuentras a Jesús. Te encuentras a Jesús y se nos invita también a lo mismo. A dejarlo todo por Él. Yo, hermano, agradezco en mis 25 años, 24 años conociendo a Jesús, agradezco haberlo encontrado. Lo buscaba sin saber y me encontré con Él sin querer. Y finalmente eso me llevó a dejar amigos, estilos de vida, hábitos, costumbres, forma de pensar, actitudes. Me llevó a cortar con un montón de cosas. Yo no solamente mi mano derecha me llevaba al pecado, también mi ojo derecho, también mi pierna derecha, también mi oído derecho, y tuve que cortar con un montón de situaciones que me imposibilitaban entregarme más a Jesús. Entonces, hermanos, dejar lo que impide acoger y vivir el mensaje de Cristo. Es ese el tema de esta parábola. ¿Qué te está pidiendo Jesús? Vamos concluyendo. ¿Has entendido? Pregunta el Señor al final de este texto. ¿Has entendido todo esto? Mira la pregunta que hace Jesús en el versículo 51. ¿Habéis entendido todo esto? ¿Qué te está pidiendo Jesús? ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué tienes que dejar? ¿A quién tienes que dejar? ¿Te estás dando cuenta si estás dando fruto o no? ¿Eres tú a lo mejor una persona que vive en pecado y por eso el maligno tiene su influjo en ti? Eres una persona que a lo mejor es muy superficial por falta de perseverancia. Una persona que con tantas preocupaciones y miedo no te preocupas ni te ocupas del Señor. Porque finalmente todo eso va a depender para el día de tu juicio. Para tu salvación o tu condenación. Hermanos,
Vamos a hacer oración con todo aquello que el Señor nos ha mostrado, con todo aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón, con este hermoso discurso que acabamos de estudiar. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda la gracia de poder acogerlo a Él, de poder tenerlo en nuestro corazón, de poder donarnos a Él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Jesús, por lo que en esta noche nos has enseñado. Bendito seas, Jesús, porque hoy nos has abierto la inteligencia para que, comprendiendo, pongamos por obra y demos fruto para nuestra salvación. Hoy queremos reconocer que tú nos haces falta y queremos pedirte nuestra necesidad, que vengas a nuestra vida y que nos des el don de la conversión. Me falta todo sin ti, me falta todo sin ti, me falta todo sin ti. Me falta todo sin ti, me falta todo sin ti, me falta todo sin ti. Me falta todo sin ti, me falta todo sin ti, me falta todo sin ti. Me falta todo sin ti, me falta todo sin ti, me falta todo sin ti. Aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, me falta todo sin ti. Aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti, me falta todo sin 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 ti. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. ¿Qué andas buscando, hermano? ¿Qué andas buscando? ¿Buscas ser feliz? ¿Buscas vivir con paz? ¿Buscas llenarte la vida de gozo y alegría? Estás buscando a Jesús. Pero a lo mejor estás buscando mal a Jesús. Estás buscando que Él te escuche cuando eres tú quien debe. Estás buscando que Él haga algo por ti cuando el que tiene que hacer algo eres tú. Estás pidiéndole que te quite algo cuando el que tiene que dejar algo eres tú. Y tienes todo lo necesario para ser feliz y no lo eres porque te falta Él.
Pregúntate si vale la pena vivir sin Jesús. Pregúntate si vale la pena vivir llorándole a alguien. Pregúntate si vale la pena vivir lleno de miedo, pidiéndole sáname en esto, sáname en lo otro, cuando lo que debes pedirle, Señor, ayúdame a cambiar. Cuando debes pedirle, Señor, ayúdame a entender la Biblia, ayúdame a orar más. Al encontrar la perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y lo compra. Si pudieras reconocer, como el Señor le dijo a la samaritana, si supieras quién está hablando contigo, si pudieras reconocer el valor y el valor que Cristo puede darle a tu vida, si pudieras entenderlo, si pudieras entenderlo. Aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti. Aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti. Me falta todo sin ti. Aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti. Aunque lo tenga todo, si no te tengo a ti. Me falta todo sin ti. Aunque tengas todo para ser feliz, sin Jesús, nada va a tener sentido. Te pedimos, Señor bendito, en esta santa noche, que nos des el don de la conversión. Bautízanos con tu Espíritu Santo, Señor. Danos el don de la conversión. Ilumínanos, Señor, en lo hondo de nuestra alma, que sintamos la necesidad imperiosa de querer cambiar nuestra vida. Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Abre nuestros ojos, nuestros oídos, toca este duro corazón, para que comprendiendo nos haremos y sanándonos, te sigamos, Señor, con alegría en el camino. Alabado seas. Alabado seas, glorioso Jesús, bendito seas. Te alabamos y te bendecimos en esta santa y gloriosa noche, que nos das este don hermoso de estar en tu presencia, de escuchar tu palabra, y nos das la gracia de comprender. Aleluya, gloria a ti, gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús. Quiero pedirte, amadísimo Cristo, por aquellos hermanos, por aquellas hermanas que están viendo esta transmisión, por aquellos, Señor, que hoy día han escuchado tu palabra y han creído. Que hoy día, Señor, han escuchado tu palabra y han tomado la decisión de buscarte con todas sus fuerzas y de amarte con todo su corazón. Yo te pido que esta intención la fortalezcas con el poder de tu Espíritu Santo y le concedas a cada uno de mis hermanos que hoy ven y a aquellos que luego verán, concédeles la gracia de conocerte más, de amarte más y de servirte más. Que tu salud, que tu bienestar, que tu prosperidad bendigan a aquellos que andan en tus caminos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer sobre ti su rostro. En el día de tu angustia voltee hacia ti su mirada y Él te dé el don de la paz, el don de la salud, el don de la esperanza. Que el Señor te bendiga y nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, antes de terminar, voy a invitar este fin de semana, este viernes 16
sábado 17 y domingo 18, vamos a estar dando inicio a este retiro de sanación para matrimonios, para parejas, que se llama Démonos una segunda oportunidad. Voy a estar desarrollando 5 temas. El primero es el autosabotaje, el segundo es los patrones de conducta aprendidos, mi herida con la que hiero, el camino de regreso al corazón del otro, y el último tema, que se llama una segunda oportunidad. Es un retiro de sanación para parejas. Si eres enamorado, estás de novio, participa. Te va a ayudar a prevenir que finalmente ocurran estas situaciones que vamos a ir desarrollando durante el retiro, y también va a ayudar a que pueda sanarse ese corazón. Si tu esposo solo quiere escuchar 2 temas, gloria a Dios, pero participa tu mujer en todos los temas. Si tu mujer solamente quiere escuchar un tema, gloria a Dios, participa tu varón en todos los temas, pero ten la seguridad que en ese tema que participe, el bendito Espíritu Santo, nuestro bendito Dios, lo va a tocar, la va a tocar. Con esa convicción participa. Entonces, para aquellos que se quieran inscribir, porque va a ser transmitido a través de Zoom, no a través de mi página, porque esto lo organiza mi movimiento, no lo estoy organizando yo. Entonces, para registrarte, entras a la página oficial de Misioneros de Santa María de Nazaret. Misioneros de Santa María de Nazaret oficial, y ahí hay una pestaña que dice regístrate. Entonces das clic a esa pestaña, ingresas todos tus datos, y una vez que los has ingresado, se te va a dar un código para poder ingresar a esto. El costo de retiro es gratuito. Vamos a estar nosotros pidiendo a aquellos hermanos que en su corazón quieran colaborar. Vamos a estar pidiendo una ofrenda para que podamos cubrir algunos gastos, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos como una cantidad importante de personas. Tenemos que contratar el tema de Zoom que tenemos que ir viendo en estos días, para que entre tema y tema, van a haber espacios de 3-4 horas entre tema y tema, para que puedas hacer tus cosas en tu casa. Entre tema y tema va a haber una pareja guía de matrimonios que te va a acompañar, para que cualquier duda, cualquier inquietud, puedas conversar con ellos en una sala aparte, y puedan hacer un plenario para intercambiar objetivos, intercambiar opiniones e intercambiar formación. Entonces, date este chance. Mañana estoy entonces en Radio María a las 5 de la tarde, en el programa Jesús está vivo, y este fin de semana, 16, 17 y 18, dando este retiro de sanación, Démonos una segunda oportunidad. Para aquellos hermanos que quieran colaborar con este pobre ministerio, puedes ingresar a mi página web, que es israeldecristo.com, y en mi página web, israeldecristo.com, ahí hay una pestaña que sale donaciones y un número de cuenta, para aquellas personas que quieran colaborar con este pobre ministerio. Ayúdame a compartir mis redes sociales con más personas, esta página, Algo que Decir por Israel de Cristo, y mi canal de YouTube, en donde he subido un tema muy bueno para matrimonios, cómo enfrentar, cómo solucionar los conflictos en el matrimonio. Lo encuentras en mi canal de YouTube, en la lista de reproducción Sanación para Matrimonios. Mi canal de YouTube es Israel de Cristo. Que el Señor Jesucristo te bendiga, que tengan una excelente noche. Nos encontramos la próxima semana en este curso Conociendo a Jesús en los Evangelios, y recuerda que este es tiempo de alimentar nuestra fe, no nuestro miedo. Paz y bien, hermanos. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao.